acompañando el día de hoy y que nos digan el nombre y de qué establecimiento se están uniendo el día de hoy. Bienvenidos. Entonces abrimos micrófonos para la presentación un momento y de ahí presentamos a la licenciada Fernanda y desarrollamos el tema. Buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, mi nombre pues la doctora Saskia Galeas, los estoy aquí desde Concepción de María, Choluteca. Estoy asignada al TIPS. Ahí veo a Catherine. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, soy Catherine Zapata. Yo soy aquí desde Gracias a Dios del Hospital de Puerto Lempira. Bienvenida. Gracias. Bien, ahí veo también a la doctora Eva Boden, a Lidia Vanessa, que activamos el micrófono para que nos vayamos ahí conociendo en cada una de estas sesiones, porque es parte de fortalecer esta red. Buenas tardes, Cintia Mendoza, WAPS Agua Fría, Nacao Me Vaya. Bienvenida. Sí, puede activar el micrófono, doctora Eva, que levantó la mano ahorita. Doctora. Ahí está. Ahí tiene activado. Buenas tardes. Hola, Soy la doctora Eva Boden de la región sanitaria de Gracias a Dios. Sí. Están tímidos, dice Catherine en el chat, es cierto. Siempre se me ponen tímidos, vamos presentándonos, animándonos y también se pueden presentar incluso en el chat si no quieren activar micrófono. Y decirnos quiénes nos están acompañando también en cada una de los establecimientos. No, una reunión. ¿Cómo es una reunión? No, vaya a ser, no. Sale de acá. ¿Al Zoom? Bueno, bueno, licenciada, ya veo que siguen tímidos, entonces para poder aprovechar también el tiempo. Ahí está la licenciada Tania. Hola, buenas tardes, Tania Pinto de la Facultad de Ciencias Médicas. Mucho gusto. Gracias. Excelente, entonces, sin más, presento a la licenciada Fernanda Cáceres. Bueno, permítame antes, aquí presentó la doctora Yalit Moreno del UAPS del Caimito San Lorenzo Valle. Bienvenida. Excelente, entonces también en el chat pueden ir agregando las preguntas que tengan durante la presentación de la licenciada, que al final serán abordadas, cada una de ellas. Pueden preguntar ya sea en el chat o pueden activar el micrófono al final y expresar su consulta. También le damos la bienvenida a la doctora Marta Moreno de Guanacaste, Nacaome. Entonces, como vamos viendo, estamos viendo de las diferentes redes de Telesan y ya estamos ampliando, estamos en Gracias a Dios, en Choluteca, Dalní, y se puede ir ampliando a nivel nacional. Es parte de los objetivos y aspiraciones que se tiene. Agradecemos también a la licenciada Fernanda, que en representación del Departamento de la Carrera de Nutrición, quienes han estado fortaleciendo esta iniciativa y reconocemos realmente que sin este apoyo y sin este contraparte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en la prestación de los servicios especializados, no se podría fortalecer e implementar de la mejor manera la telesalud a nivel nacional. Reconocerles que son de las primeras experiencias en la cual se está haciendo telesalud con todo lo que se requiere y parte de esto es que son estas capacitaciones para fortalecer esas capacidades del personal, porque para el éxito de telesalud es el 80% del personal y el 20% viene a ser tecnología, conexión y demás. Entonces, sin más, le doy la bienvenida a la licenciada Fernanda Cáceres y le dejo el micrófono. Bienvenida, licenciada, y muchas gracias. Muchísimas gracias. Solo si me avisan si se escucha perfectamente, ¿todo? Muy bien.
Entonces, bienvenidos, qué alegría realmente tener a tanto profesional de la salud, estamos todos dispersos por el país y qué cosa mejor que usar estas jornadas de capacitación para aprender un poquito más de diferentes áreas. El día de hoy les voy a hablar sobre la alimentación, específicamente para los pacientes que viven con diabetes. Entonces, bienvenidos, mi nombre es Fernanda Cáceres, yo soy licenciada en Nutrición y Bienestar Integral. Estudié en México y desde que me gradué he estado desarrollándome en el área de nutrición clínica y hace un tiempo también como docente en la carrera de nutrición de la UNAM. Entonces, como bien lo dijo la licenciada Reina, estamos tratando de apoyar lo más que se pueda en estas capacitaciones y el día de hoy específicamente vamos a hablar de diabetes, pero me pongo a la disposición por cualquier otra duda que se les pueda presentar en su práctica. Después les voy a dejar mi contacto y también que si están un poco tímidos ahorita al comienzo es normal, lo entiendo, pero pueden activar su micrófono en cualquier parte de la capacitación o si no, usar el chat, yo aquí lo tengo abierto también para estar pendiente de cualquier duda. Entonces, sin más, comenzamos. Quise ponerles este mapa en el que más o menos nos da una idea de cómo están los números a nivel mundial, específicamente de diabetes. Lo saqué de la IDF y centrarme pues en nuestra región, que es Centroamérica. Habla de cómo en el 2019 se estima una presencia de personas con diabetes de 32 millones, que a lo largo de los años se estima que va a ir creciendo hasta un 55%. Yo con mis pacientes, inclusive con mis alumnos, siempre estoy preguntando, ¿verdad? ¿Tiene un familiar, conoce a alguien, un tío, abuelo que tenga diabetes? Y generalmente la mayor parte de los alumnos presentes o de los pacientes conocen a alguien, ¿verdad? Y lastimosamente no es algo muy distante, pues, o como, yo tal vez he escuchado, o no, son casos que los tenemos a la orden del día en casa, nuestros papás, hermanos, tíos, de todo. Y como personal de salud, sabemos un poco del tratamiento, sabemos un poco de fisiología, de todo esto, pero a veces queda como la deficiencia de cómo abordarlos nutricionalmente. Entonces, hoy me voy a enfocar en esto sabiendo que lastimosamente los números, la incidencia de la enfermedad no están yendo hacia abajo. Entonces, ¿qué nos debemos proponer? Pues sí, hablar un poco de prevención, pero ya una vez esté ese diagnóstico, abordarlo de manera integral y que la calidad de la persona mejore y alejar lo más que se pueda esas comorbilidades o complicaciones crónicas a largo plazo. Entonces, ahorita más que nunca, hacer énfasis en que el tratamiento brindado para estos pacientes debe ser un equipo multidisciplinario, cómo se trabaja en los diferentes centros de salud donde cada uno de ustedes se desempeña. Entonces, recordar que es una enfermedad que los médicos tienen mucha importancia en este tratamiento, pero debemos también involucrar al personal de enfermería, al personal de trabajo social, a la misma terapia, actividad física, también inclusive a los nutricionistas, porque es una enfermedad crónica como tal, pero la relación con la alimentación es mucha. Entonces, darle su lugar al tratamiento nutricional para que de esta forma podamos ver una mejoría o controlar todos los parámetros presentes en el paciente. Entonces, la instrucción básica al establecer el diagnóstico sería, número 1,
explicarle al paciente las generalidades de la enfermedad, ¿verdad? No podemos quedarnos en simplemente dar un diagnóstico, es un diagnóstico muy fuerte y las personas tienen que entender la gravedad que esto implica, porque muchas veces el paciente se siente bien y al sentirse bien no le da la importancia al tratamiento que está recibiendo o hace caso omiso de lo que se está diciendo. Entonces, sí explicarle muy bien esas generalidades de la enfermedad. Después, brindar el tratamiento integral. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues, indudablemente el medicamento, insulina, la dieta, que es lo que corresponde y el tema que vamos a estar abordando hoy, sin olvidarnos que también el ejercicio cumple una función en estos pacientes. Pues no específicamente es de lo que quiero hablar hoy, pero el ejercicio a veces nos quedamos en que no, yo limpio la casa, yo ando de arriba para abajo en mi trabajo, me mantengo muy ocupada o muy activa, pero recordemos que eso no es ejercicio físico. Ejercicio físico es realmente destinar el momento para mantenernos activos, que se suba el gasto cardíaco y demás. Entonces, por mucho que limpiemos la casa, por mucho que el paciente nos diga, no, a mí me toca caminar en el trabajo, camino hacia mi trabajo, sí, es cierto, pero nuestro cuerpo ya está acostumbrado a esa actividad, por lo que necesitamos agregar algo o algún tiempo y así lograr ver esa mejoría en el paciente que vive con diabetes. También hacer un énfasis en el automonitoreo del paciente, porque se cree que la responsabilidad es enteramente del personal de salud, ¿verdad? Esos médicos, ese personal de enfermería, y no es así. El paciente debe empoderarse de su tratamiento, hacer conciencia de que ese automonitoreo es importantísimo. No solo de la glicemia, sino también de las cetonuриas. Y también explicar estas complicaciones agudas, complicaciones crónicas, para entre más conciencia haya en el paciente, un mejor cuidado habrá. Entonces, como primer punto y único punto realmente, vamos a hablar de esta dieta específicamente para los pacientes que viven con diabetes y saber que no es muy alejada de la alimentación saludable que todos deberíamos estar llevando, pero lastimosamente la alimentación común de la población no va encaminada con lo saludable. Pero si todos nos propusiéramos comer bien, suficiente, una cantidad adecuada, no solo eso, llena de nutrientes, no habría mucha diferencia entre la alimentación de un paciente sano con la alimentación de un paciente que vive con diabetes. Entonces, ¿cuáles son los requisitos de esta dieta? Número 1, tiene que ser suficiente. El paciente no se puede ir con la idea de que ahora que se le ha dado este diagnóstico es que va a pasar hambre o es que no puede comer tortillas o que tiene que dejar de comer todo aquello que le guste. No, tiene que ser la cantidad necesaria que cumpla con los requerimientos del paciente, adecuado a las características de esta persona, ¿verdad? Tiene que ser balanceada. ¿Y a qué nos referimos con balanceada? Que estén todos los nutrientes, pero en la cantidad adecuada. Porque las tortillas, si bien no son un problema, pero la cantidad y en relación a los otros nutrientes es cuando ya se puede desarrollar un problema. Tiene que ser adecuada y para la edad y también para la actividad física o las características del paciente. Es por eso que puse la imagen, como a lo largo de toda la vida los requisitos de una persona varían muchísimo y en este caso tenemos que adecuar esa alimentación a las características de la persona, a su edad, a su diagnóstico, en este caso la diabetes, pero también a la actividad física que lleva a cabo, qué tan activo permanecen durante el día, también su capacidad económica, su gusto, sus preferencias, porque de nada me sirve hablar de una alimentación perfecta cuando el paciente no la va a llevar a cabo si es que no le gusta o no tiene acceso a esos alimentos o simplemente la disponibilidad es muy baja en el área donde vive y a donde hace sus compras, ¿verdad? Entonces, pensar mucho en estos requisitos y saber que tenemos que adecuarlo individualmente a estos pacientes. La Asociación Americana de Diabetes, también conocida por sus siglas, la ADA, establece las recomendaciones de
dar un plan de alimentación, una dietoterapia en la que se le aporten de un 45 a un 60% de todas las calorías deberían provenir de los carbohidratos. Entonces, ojo con esto, estamos hablando más de la mitad o un poquito más de la mitad tiene que venir de los carbohidratos. Entonces, no porque sí, vamos a quitarle el arroz, vamos a quitarle la tortilla, el pan, porque el cuerpo lo necesita, los órganos... los órganos primarios, o sí, el sistema nervioso central, el corazón, el cerebro, utiliza glucosa, y la glucosa el cuerpo la va a obtener a partir de los carbohidratos que consumamos en la dieta. Entonces, es importante dar los carbohidratos, solamente le tenemos que poner ojo a la calidad de esos carbohidratos y también a las cantidades, ¿verdad? No es lo mismo acompañar el almuerzo con una tortilla, 2 tortillas, que comerse 15, y que no es nada alejado de la realidad. Utilizamos la tortilla como tenedor y por eso mismo estamos comiendo tanta tortilla, y es ahí el problema. Las grasas, se tiene mucho miedo de las grasas, y cuando se da un diagnóstico como la diabetes es, bueno, no, ahora no puedo comer grasa. No es así. Sí necesitamos la presencia de las grasas en la dieta. De un 25 a un 30% de toda la comida debería provenir de las grasas. Eso sí, cuidar la calidad de las grasas. El 7% o menos debería provenir de los ácidos grasos saturados, o las que conocemos como grasas saturadas. Entonces, no quitar carbohidratos, no quitar grasas, sino tenerlos presentes en la alimentación, pero cuidando la calidad de estos nutrientes y de estos alimentos. Y por último, también está la proteína. No puede faltar en la alimentación de un paciente que vive con diabetes. Debe ser de un 10 a un 25%. Entonces, a veces creeríamos que ese pollo o que esa carne debería ser lo más importante en nuestra alimentación porque nos provee esa proteína, pero miremos cómo la misma Asociación Americana de Diabetes está recomendando de un 10 a un 25% de proteína. No es la parte principal de nuestra alimentación, sino que los carbohidratos son la parte principal. Es la fuente de energía principal para el cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo puede tener energía de grasas, de proteínas, de carbohidratos, pero lo que siempre va a preferir el cuerpo es la energía que proviene de esos carbohidratos. Entonces, hacer énfasis en que no los tenemos que eliminar, pero sí educar muy bien al paciente de la calidad y cantidad de estos carbohidratos. Entonces, por cada uno de estos nutrientes me voy a ir dando las especificaciones de cada uno de ellos. Entonces, en relación a los carbohidratos, la ingesta de carbohidratos debe enfatizar fuentes de carbohidratos densos en nutrientes y además que sean altos en fibra. ¿A qué se refiere altos o densos en nutrientes? Que es un alimento lleno de nutrientes, de nutrientes que el cuerpo necesita, además de los nutrientes, ¿verdad? Perdón, además de los carbohidratos. Y además de esto, también buscamos que sean carbohidratos altos en fibra. Más adelantito les voy a hablar de la fibra en específico, entonces me salto a de dónde vamos a obtener las calorías o la energía que proviene de los carbohidratos. De las leguminosas. En las leguminosas están los frijoles, que es algo primordial en la dieta del hondureño, pero también encontramos otras leguminosas que son de fácil acceso, no son caras, por ejemplo, los garbanzos, las lentejas, la misma soya, es una leguminosa y son buena fuente de carbohidratos, de energía, que en forma de carbohidratos, que además son altos en fibra, que ya dijimos que necesitamos carbohidratos altos en fibra. Están las frutas y los vegetales, que sin duda alguna son una excelente fuente de carbohidratos. Los granos enteros, así como el arroz, cualquier harina de trigo, y hacer énfasis en que entre mayor cantidad de fibra contengan estos granos, mejor. No en todos lados encontraremos pues pasta integral, arroz integral, pero si se puede conseguir, sería lo ideal. Y ir poco a poco haciendo esa transición, porque definitivamente el arroz que hemos comido toda nuestra vida
en comparación al arroz integral sí difiere en sabor, pero a la hora de cocinarlo, sazonarlo de una manera correcta, cocinarlo bien, puede saber muy rico y que la persona y los pacientes se acostumbren a hacer ese cambio, ¿verdad? También los productos lácteos son una fuente de carbohidratos, además de ser fuente de proteína, y los podemos incluir sin miedo alguno, porque a veces es como, no, bueno, ya los pacientes llegan. Me dijeron en el centro de salud que no puedo comer quesillo, que ya no puedo comer cuajada, que ya no puedo comer queso seco. Bueno, hay que analizar muy bien esas recomendaciones y saber que las guías o las instituciones como la Asociación Americana de Diabetes está alentando a la población a sí incluir estos alimentos. Entonces, como informarnos muy bien para dar recomendaciones mucho más acertadas. Y una cosa que no me quiero quedar sin decirlo es que la alimentación para este paciente, si bien es cierto, es el paciente que necesita hacer cambios en sus hábitos alimenticios, pero lo ideal sería que toda la familia o que todo el entorno en la vivienda, pues se acostumbrase a llevar la alimentación muy similar, si no es que la misma. ¿Por qué? Porque a la larga todos necesitamos mejorar nuestros hábitos alimentarios y no solo porque no tengamos un diagnóstico como de enfermedad crónica de diabetes, es que no nos tenemos que cuidar, sino que somos todos. Y considerando que la diabetes tiene un componente genético importante, ya con un familiar diagnosticado, todos los demás tenemos lastimosamente, esa misma genética. Entonces, ¿cómo la vamos a contrarrestar? ¿Cómo vamos a alejar ese diagnóstico lo más que se pueda? Por medio de buenos hábitos. Entonces, comenzando con la alimentación, y ya dijimos, sí incluir frutas y verduras, sí incluir leguminosas, incluir granos enteros, además los productos lácteos, y no solo la persona diagnosticada, sino hacer la recomendación que todos deberían llevar la misma alimentación. Entonces, aquí les puse ejemplos de estos carbohidratos que nos convienen, pues incluir ese pan integral. El paciente se rehúsa a hacer mucho el cambio, pero es de poco a poco, pues probarlo, recomendarle preparaciones distintas para que le dé una oportunidad más a tal vez un alimento que jamás ha probado o que cuando lo probó no le gustó. Bueno, hacer el intento otra vez. Esos frijoles, esas lentejas que son leguminosas, llenas de nutrientes, densas en nutrientes que además tienen un buen aporte de fibra que nos beneficia en estos pacientes. Las frutas y las verduras. Enfocarnos con las verduras, variarlas lo más que se pueda. Honduras es un país en el que se producen muchísimas frutas y verduras y tal vez nos acostumbramos a siempre estar comprando lo mismo, ¿verdad? A ir al mercado, a hacer la compra y comprar cebolla, tomate y lechuga. Y ahí se acabó. Bueno, pero nos estamos privando de todos los nutrientes del brócoli, de la coliflor, de la remolacha, o sea, diferentes nutrientes. Entonces, hacer hincapié a que tenemos que también rotar los vegetales que nosotros conseguimos o que llevamos a casa para cocinar. Con respecto a las frutas es una excelente fuente de carbohidrato simple, pero ojo con esto, a los pacientes con diabetes a veces se les dice que sí, son una excelente fuente, pero no son un alimento libre y hay que escoger muy bien cómo lo vamos a recomendar, porque no es lo mismo comernos la fresa que la mermelada de fresa. En este caso, estamos llamando a la población a que consuma frutas frescas, fruta con su cáscara, fruta no en jugo natural, no en mermelada, sino que en su versión fresca, porque es esa la forma en la que tiene mayor cantidad de fibra y que mayor beneficio va a tener el paciente tras consumirla. Además que entre más proceso lleve el alimento, muchos nutrientes se van perdiendo en el camino. Entonces, entre más fresco, mejor.
Entonces, eso me hace llegar al punto de la fibra. ¿Qué pasa con la fibra y por qué toma un papel tan importante en esta dieta, en esta dietoterapia? Porque disminuye la absorción de glucosa y colesterol. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que a la larga, si mi dieta es alta en fibra, también todo el proceso hormonal y la forma en la que mi cuerpo absorbe esa glucosa va a funcionar mejor. Entonces, se le tiene que recomendar al paciente una dieta con suficiente cantidad de fibra. ¿Y a dónde encontramos esa fibra? Bueno, pues en las frutas, en los vegetales, en los cereales, en las leguminosas, como bien se los dije. ¿Y qué pasa? Que lastimosamente nuestra nuestra cultura alimenticia usa mucho alimentos bajos en fibra. Preferimos el pan blanco que el pan integral. Preferimos tomarnos un jugo de naranja que comernos la naranja, ¿verdad? Entonces, ahí son estos alimentos o estas decisiones que nos llevan a tener una alimentación no muy rica en fibra. Y son los cambios a los que tenemos que alentar al paciente. Cómase la naranja en gajitos, cómase la manzana, pues ¿para qué la va a pelar? Se puede comer así. El tomate, todos los vegetales, aprovecharlos en su manera más fresca. También por cuestión de variación en una alimentación, estamos buscando sí recomendar diferentes preparaciones, que si se va a comer sus vegetales, que a veces sean ensaladas, que a veces sí sean cocidos, pero preferir la versión más natural, es decir, crudos. ¿Cuál es la recomendación de fibra al día? De 20 a 25 gramos en los pacientes con diabetes. Ojo, por muy buena y por mucha advertencia que le esté dando, no advertencia, por mucha propaganda que le esté dando la fibra ahorita, no significa que podemos irnos más arriba de esos requerimientos. Una alimentación muy alta en fibra, cuando no hay una buena hidratación, cuando no hay mucho ejercicio o mucha actividad a lo largo del día, puede tener efectos o ser contraproducente, que más bien el paciente no lo tolere bien, que se sienta estreñido. Entonces, como sí, realmente respetar la recomendación de 20 a 25 gramos. ¿Hay dudas por ahí? Bueno, ojo con las frutas, hablando de la fibra, no son un alimento libre. Las frutas nos van a dar fuente de carbohidratos simples, y al ser un carbohidrato simple estamos hablando de que el cuerpo más rápido lo asimila, más rápido esa azúcar se sube en la sangre y luego se baja. ¿Por qué? Porque se digiere mucho más rápido que una rebanada de pan. Entonces, aunque sí debemos incluir las frutas, no podemos decirle al paciente que desayune, meriende y cene con fruta. Pues no se puede, hay que respetar las cantidades adecuadas y reconociendo de que no hay ningún tan solo alimento que contenga todos los nutrientes que el cuerpo necesita. Es por eso que llamamos a la variedad en la dieta, que la dieta sea completa, suficiente y sobre todo variada. Por mucho que me guste la naranja o por mucha vitamina C que contenga la naranja, pues no puedo casarme con la naranja y todos los días desayunar con la naranja. Pues no, a veces tendré que comprar fresas, naranjas o lo que se esté produciendo y también hacer el llamado a la población a consumir el producto local, porque ese producto local va a ser mucho más fresco, y entre más fresco esté el nutriente o como que en su maduración maduración óptima, es cuando más nutrientes le va a aportar a nuestro cuerpo. Entonces, ya saben, sí recomendamos el uso de la fruta en el paciente con diabetes, pero no vamos a dar luz verde. Dice, buen día, si en un caso sea necesario recomendar un suplemento de fibra, ¿qué recomendaría? Sí, le respondo a Sloan, sí, a veces es necesario un suplemento de fibra. Ahora encontramos mucha más variedad, desde los supermercados, la farmacia, encontramos variedad, y una buena recomendación sería encontrar el componente psyllium,
que nos va a aportar esa fibra que necesitamos, no es un producto caro y es muy natural que dentro de lo que cabe. ¿Cómo se toma? Por las mañanas con un poco de agua, sí se tiene que tomar inmediatamente porque si no, por la misma pectina y fibra que contiene, se hace como un gel y ahí ya no es muy apetitoso. Pero es de evaluar caso con caso, ¿verdad? No es a todos los pacientes que le vamos a recomendar un suplemento de fibra. Entonces, continuando hablando de los carbohidratos, específicamente de la fruta contiene el carbohidrato llamado fructosa. Entonces, ¿qué pasa con la fructosa? Este induce leve aumento a la glicemia a la hora de la comida, ¿verdad? O sea, cuando estemos consumiendo esto. Porque a la larga también es azúcar. En el cuerpo se va a degradar y va a llegar a ser glucosa. Dice, no requiere insulina para su utilización, pero cuando se consume en grandes cantidades, y esto quiere decir un mayor del 20% de todas las calorías de nuestro día, si el 20% o más de toda nuestra alimentación proviene de las frutas, se ha visto, estudios demuestran que aumenta el colesterol, aumenta los triglicéridos y aumenta el LDL en sangre. Y uno podría decir, pero no tiene relación. Las frutas pues no tienen colesterol. Bueno, pero los estudios así lo demuestran. No que la fruta tiene colesterol, sino que se ve afectadas las cantidades séricas cuando consumimos demasiada fructosa. ¿Y esa fructosa dónde la encontramos? En la fruta. Entonces, ¿qué es lo que debemos recomendar? Un adecuado consumo de frutas y verduras. Esto lo vamos a limitar a unas 3 porciones, 2, 3, 4 porciones por día de fruta. Dice referente a la carne de cerdo, ¿qué recomienda? Bueno, Cintia, vamos a ir paso a paso. Ahorita estamos con los carbohidratos, pronto llegamos a las proteínas y vamos a hablar un poco de esto. Entonces, ¿qué dice la ADA? Que se recomienda a las personas con diabetes y a las personas que están en riesgo de padecer de diabetes que eviten las bebidas azucaradas. Aquí incluimos los jugos de fruta y los que pues toda la vida nos han vendido como saludables, pues también a estos pacientes se les tiene que limitar el consumo de estas bebidas. ¿Con qué propósito? Para controlar la glucemia y el peso, y también reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares o de hígado graso. Esto es evidencia nivel B, así que realmente tenemos que aplicarlo a nuestros pacientes. Y también minimizar el consumo de alimentos con azúcar agregada. Entonces, ya les dije, los carbohidratos son importantísimos en la alimentación de estos pacientes, pero tienen que ser de buena calidad, porque es 100% preferible comer esos frijoles, esas lentejas, ese arroz, a darle a un paciente jugo de naranja o darle esa galleta Oreo, porque esa azúcar agregada es el problema. Ese carbohidrato simple es realmente lo que nos lleva a que el paciente se deteriore mucho más rápido. Entonces, aquí les puse un ejemplo, no vamos a decir marcas por cuestiones de legalidad, pero todos reconocemos, ¿verdad? Las bebidas carbonatadas de sabor naranja, pues bueno, ¿qué tenemos que recomendar? Sí, es mucho mejor consumirse el jugo de naranja. Sin duda alguna, si lo comparamos, es mejor eso. Pero, ¿qué es la recomendación real que debemos dar? Comerse la naranja, porque esa naranja tiene los nutrientes intactos, tiene la fibra intacta. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar el beneficio real? De la naranja, no del jugo de naranja y mucho menos de la gaseosa sabor naranja, ¿verdad? Entonces, hacer estos cambios poco a poco, yo sé que toma tiempo, son hábitos que los pacientes o inclusive uno tiene muy arraigados, que desde pequeños tal vez a los niños se les da bebidas gaseosas y es lo que piden, ¿verdad? Pero porque es cuestión de hábitos, pero poco a poco irlos cambiando y más sabiendo que es un diagnóstico para toda la vida. Entonces, no es voy a cambiar los hábitos ahorita porque ya me toca ir a consulta con el doctor. No, es para toda la vida que se le tiene que recomendar este cambio de hábitos al paciente. Ahora sí, llegamos a lo que está preguntando Cintia Mendoza. La proteína es una parte importantísima de la alimentación. Ya les dije, va en un porcentaje adecuado, no
no para que sea libre. ¿Y qué opciones tenemos para recomendar llegar a los requerimientos de proteína? El pollo, el pescado, la carne de res, la carne de cerdo. Aquí, ojo, ¿verdad? Porque aunque sí están recomendados, no los tenemos que quitar por completo, sí debemos recomendar los cortes magros, con el propósito de cuidar también la calidad de la grasa que le estamos dando al paciente. Los mariscos también son una opción, y saber que no solo los productos de origen animal son los que nos van a dar proteínas, sino que también hay productos de origen vegetal, como los cereales y las leguminosas, que son una excelente fuente de proteína. Y los lácteos, que ya les había hablado un poquito de los lácteos. Entonces, enfocarnos en que no es necesario que esté el pollo presente en ese plato, en ese almuerzo. Podemos perfectamente usar opciones como los cereales y las leguminosas para llegar al requerimiento de proteína. No estoy diciendo que nos hagamos vegetarianos, ni mucho menos, pero son por cosas de acceso, ¿verdad? De que no es necesario que todos los días se coma huevo, no es necesario que todos los días coma pollo para tener una alimentación completa. También a partir de estos alimentos de origen vegetal, podemos llegar a los requerimientos completos. Y no es que el pollo, el pescado, la carne de res tenga algo de malo, no, solo es para buscar esa misma variación y que la alimentación sea completa al final del día. No apegarnos a un solo nutriente, no apegarnos a un solo tipo de alimento, sino que entre más variada nuestra alimentación, mejor. En esta lista se me escapó, pero el huevo, que es una excelente fuente de proteína. Entonces, aquí les hablo de las mezclas vegetales. Entonces, sí, el pollo es importantísimo, pero para aquellos pacientes que no pueden comer pollo todos los días, no pueden comprarlo, o simplemente quieren variar su alimentación, también podemos usar las mezclas vegetales para llegar al requerimiento de proteína. ¿Y qué son las mezclas vegetales? Combinar cereales con leguminosas, eso es un ejemplo. Entonces, en este caso, para el famoso casamiento, el arroz cumple el papel del cereal y los frijoles cumplen el papel de las leguminosas. Juntos es lo mismo a que se estuvieran, o sea, nutricionalmente es lo mismo a que se coman un pedazo de carne, un pedazo de pollo, cerdo y demás. Entonces, referente a la carne de cerdo, ¿qué recomienda? Si vamos a utilizar carne de cerdo, no debe ser lo que predomine en nuestra alimentación. ¿Qué quiere decir esto? De que si una semana no vamos a recomendar 5 días a la semana, 4 días a la semana consumir carne de cerdo, sino que limitarlo a 1, 2 veces por semana para también irlo variando. Y preferir siempre los cortes magros, o en su defecto también hacer hincapié en las preparaciones. No es lo mismo comerse una chuleta a la plancha que una chuleta pues frita. Y además que tampoco, que los acompañamientos de esa chuleta que sean buenos y buena fuente de nutrientes también, ¿verdad? Bueno, Cintia, espero haber contestado a su pregunta. Las grasas, ese es otro nutriente esencial. Ya les dije, no podemos quitarlos de la alimentación de estos pacientes, pero ¿qué realmente vamos a recomendar? Dice, los datos sobre el contenido ideal de grasa total en las personas con diabetes no son concluyentes. ¿Qué quiere decir esto? Que se tiene una idea, pues, pero no nos podemos casar con un porcentaje específico que ya sabemos que va a ser lo mejor para todos los pacientes. No, acuérdense que cada tratamiento debe ser individualizado y con la alimentación así es. No podemos esperar que una dieta que ya le funcionó a un paciente con diabetes le vaya a funcionar de la misma forma a otro paciente. Hay que individualizar. Pero ¿qué sí está recomendando la ADA? Que tenemos que enfatizar en que la alimentación sea rica en grasas monoinsaturadas y grasas poliinsaturadas. Esto con el propósito de mejorar el metabolismo de la glucosa y también reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares que van muy en relación a la diabetes, ¿verdad? Entonces aquí les puse un ejemplo de cómo podemos realmente entender esto de las grasas monoinsaturadas, poliinsaturadas. Ok, estas son las famosas grasas buenas y las grasas malas. Entonces, para los pacientes con diabetes, ¿en qué nos vamos a enfocar?
en estos dos grupos, en las monoinsaturadas y las poliinsaturadas. ¿A dónde las encontramos? En los aceites como el aceite de canola, el aceite de oliva, que es una excelente opción, pero no toda la población tiene acceso a esto, entonces sí utilizar el aceite de canola. ¿Y qué podemos recomendar? Asegurarnos que sea un aceite puro de canola, porque ahora hay mucha mezcla, mucha oleína en la que se combina aceite de palma con aceite de canola o con un poquito de aceite de oliva. Entonces, no, buscar esos aceites que predominen las grasas monoinsaturadas. También encontramos estas grasas en el aguacate y en los cacahuates, que son una excelente opción para incluir grasas buenas en la alimentación del paciente. También podemos utilizar las grasas poliinsaturadas, y esto estamos hablando específicamente del omega 3 y el omega 6. Hay mucho estudio que respalda el uso de los omegas en el paciente con diabetes. Entonces, ¿a dónde los vamos a encontrar? En las semillas de girasol, en las nueces, en pescados azules como el salmón, que ya sabemos que no es una opción, está claro, pero pues al menos ya sabemos que el omega 3 está ahí. Pero también lo podríamos encontrar en el atún, en las sardinas. Entonces, adecuarnos a la recomendación que se le va a dar al paciente. Después tenemos las grasas saturadas, que no las podemos eliminar. Las grasas saturadas las encontramos en los mismos lácteos, en las carnes rojas, en el pollo, pero no es las grasas o lo que predomina de las grasas en la dieta del paciente, no pueden ser las grasas saturadas, sino que más las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, en menor cantidad de las saturadas. Y ahora sí, las grasas trans, estas hay que tratar de evitarlas al 100%, de disminuir su consumo, porque son grasas muy dañinas y que predisponen muchísimo al paciente a enfermedades cardiovasculares. Ok. Entonces, las grasas y suplementos, la ADA tiene esta recomendación, que es evidencia A, que, bueno, realmente sí, recomendar los alimentos con omega 3, omega 6, ya vimos dónde lo podemos encontrar, pero miren y ojo con esto, dice, sin embargo, la evidencia no respalda un papel beneficioso para el uso rutinario de suplementos de omega 3. Porque en la actualidad se ha puesto muy de moda usar suplementos y no es que sea malo, pero en relación al paciente con diabetes, si se le va a recomendar una dieta alta en omega 3, tiene que venir de los alimentos, porque de ahí realmente es que se va a ver el beneficio y no tanto de los suplementos dietéticos, de esas pastillas, de esos, bueno, sí, generalmente son pastillas, cápsulas de omega 3. Y otra opción, y por eso quise ponerles esta imagen de una buena fuente de omegas, es la semilla de chía, que ahora la podemos encontrar aún más. Hay diferentes ideas de preparación para que incorporemos la chía en la alimentación, y que realmente es una buena fuente de omegas y que nos va a traer el beneficio en estos pacientes. Bueno, pues entonces ya hablamos de los carbohidratos, de las proteínas y de las grasas, pero no podemos dejar de hablar de los micronutrientes, que son nutrientes esenciales también. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los días los debemos consumir porque el cuerpo les ha asignado una función específica en el cuerpo. Y estas son las vitaminas y minerales. Los necesitamos consumir en menor cantidad, pero todos los días deben estar presentes en la alimentación, para el paciente sano, pero también para el paciente con diabetes. Entonces, consumir cantidades adecuadas de vitaminas y minerales, pero también informar sobre la toxicidad de megadosis de suplementos vitamínicos y minerales. Por lo mismo que les decía, que ahora por también cosas de mercadeo se vende mucho suplemento y la población no está advertida de que pueden llegar a tener una toxicidad por una alta cantidad de vitaminas y minerales en forma de suplemento. ¿Qué es lo mejor? Abordarlo por medio de la dieta, de alimentos reales. Cuando hay necesidad de suplementos, pues se tienen que recomendar, pero siempre con un respaldo clínico, ¿verdad? Asegurarnos que hay necesidad de suplementar. Con respecto al sodio, otro micronutriente que, bueno, sabemos, ¿verdad? Los pacientes con diabetes, una de esas comorbilidades presentes también es la hipertensión, y en la hipertensión se tiene que cuidar mucho en la ingesta de sodio.
pero no podemos quedarnos con una alimentación libre de sodio, porque el sodio es un micronutriente esencial, o sea, sí tenemos que incluirlo en nuestra alimentación diaria, pero limitar el consumo a una cantidad menor a 2.300 miligramos al día. Entonces, ¿cómo podemos saber cuánto estamos consumiendo de sodio? Es una cosa de cálculo, pero sí les puedo decir que entre más alimentos procesados haya en nuestra dieta o en la dieta del paciente, mayor cantidad de sodio habrá presente. Porque el sodio en la industria alimentaria se usa como un preservante, entonces hasta las cosas que no son dulces, por ejemplo la Coca-Cola, contiene sodio, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería la recomendación? Sí, limitar el consumo a menos de 2.300 miligramos. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Comiendo alimentos frescos y no tantos enlatados, salsas, aderezos, así como se lo estoy poniendo en esta imagen. Los alimentos procesados son los más ricos en sodio. Por ejemplo, las salsas y productos untables podrían tener 867 miligramos. Las carnes y productos cárnicos, más se refiere como al embutido, podría tener 750 miligramos. Los quesos procesados también una gran cantidad, los snacks, los churros, las galletas, todos estos alimentos son altos en sodio y debemos disminuir la cantidad en la dieta para así cuidar la cantidad de sodio. Pero ojo, no estamos diciendo que el sodio es malo o que no debe estar presente. Sí debe estar presente, más no sobrepasar el requerimiento. Entonces, también la ADA dice, no existe evidencia clara de que la suplementación dietética con vitaminas, minerales puedan mejorar los resultados de personas con diabetes. Entonces, ojo de no caer en la mala recomendación de estar suplementando demasiado al paciente cuando no hay evidencia a que les pueda mejorar su diagnóstico o sus complicaciones. Ahora también tocar un poquito el tema del alcohol. No es un nutriente esencial, pero está presente en la alimentación o en la rutina de muchos pacientes. ¿Qué dice la ADA? Que los adultos con diabetes deben realmente beber alcohol con moderación. ¿Y a qué es moderación, verdad? Porque cada quien podría tener su forma de moderarse. Pero aquí la ADA está diciendo que las mujeres deberían consumir no más de una bebida por día y en los hombres, en el caso de los hombres, porque tiene mucha más masa muscular y su forma en la que digieren el alcohol es totalmente diferente, pueden consumir hasta 2 bebidas al día. Y también yo se los comento a mis pacientes, como dice por día, no significa que se pueden acumular, ¿verdad? Llevo 15 días sin tomar, entonces hoy me voy a tomar 15 cervezas, pues no es así. La recomendación para el paciente con diabetes es cuidar esta cantidad y qué cosa mejor que no bebiera nada de alcohol, ¿verdad? Eso sería lo ideal. Pero en el dado caso que el paciente hiciera la pregunta o pues sí incluye el alcohol en su rutina, hacerle saber que esta es la indicación. El consumo de alcohol puede colocar a las personas con diabetes a tener un mayor riesgo de hipoglucemias, es decir, que se les va a bajar el azúcar, ¿verdad? Entonces, no podemos alentarlos a que estén consumiendo alcohol. Y otra cosa importante sería la educación y conciencia sobre el reconocimiento de estas cosas que va a sentir, de los signos y síntomas que sentiría en una hipoglucemia, también puede ser muy bueno para que el paciente se dé cuenta qué es lo que le está pasando y tomar acción, ¿verdad? Para que no vaya a ser un problema muy grande esa hipoglucemia. Entonces, ya hablamos de todo lo esencial, después incluimos el alcohol y no me quiero quedar sin hablar de los edulcorantes no nutritivos o pues a los que llamamos también sustitutos del azúcar. Hay diferentes opciones, ahí les puse diferentes marcas que contienen edulcorantes artificiales como la sucralosa, la stevia, la sulfamecat, diferentes, ¿verdad? Pero, ¿cuál sería la recomendación? En los pacientes con diabetes, ¿se pueden utilizar? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué piensan? Me gustaría que en el chat escribieran sí, si creen que se pueden usar la Splenda y todos estos tipos o que no darían esta recomendación. A ver en el chat, comenten. ¿Se pueden utilizar o no?
A ver, anímense. ¿Sí o no se pueden utilizar? Idealmente no. ¿Qué más? ¿Qué más opinan? No se preocupen, que aquí todos estamos aprendiendo. Sí, sí se puede. Tomando en cuenta la situación del paciente. Sí se puede, creo que sí. Ok. Entonces, ¿qué dice la ADA? El uso de edulcorantes no nutritivos puede ser bueno para reducir la ingesta de calorías si es que no se sustituye por algo más, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si vamos a cambiar el uso de azúcar por el uso de Splenda o por el uso de stevia, esto puede realmente traer un beneficio. Siempre y cuando se tome en consideración como que las calorías que no se está tomando o comiendo por ese azúcar, que tampoco las compensemos con otro alimento. Entonces dice, para quienes consumen bebidas azucaradas regularmente, una bebida endulzada baja en calorías o 0 calorías puede servir como una estrategia de reemplazo a corto plazo. Pero en general se alienta a las personas a disminuir el consumo de bebidas endulzantes o no endulzadas y utilizar otras alternativas con énfasis de aumentar la ingesta de agua. Entonces, ¿qué nos está diciendo la ADA? En resumen, sí podemos usar estos edulcorantes artificiales, hay que cuidar la cantidad, pero saber que es más como una estrategia de reemplazo, que el paciente pase de echarle 2 cucharaditas de azúcar al café a una cucharadita, a mejor un sobre de stevia, un sobre de Splenda, para después valorar y apreciar su café a tomárselo negro. Eso es lo mejor. Estrategia de reemplazo inclusive con las bebidas azucaradas. Entonces, para una persona que se toma una coca con el almuerzo, con la cena y que constantemente está tomando coca, ¿qué se le puede recomendar? Pues sí, que se pase a la coca sin azúcar, que tiene edulcorantes no calóricos, ¿qué sería lo bueno de esto? Que no tiene azúcar, pero siempre tiene ese sabor dulce y el sabor dulce, o sea, los edulcorantes no nutritivos, los edulcorantes artificiales, se ha visto que más o menos tienen la misma respuesta en el cuerpo en cuanto a toda la vida de la insulina. Pero, ¿cuál es el beneficio? Que no le está aportando azúcar, que no le está aportando calorías. Pero no nos podemos quedar como que, ay, mire, la coca sin azúcar es la maravilla, así que si usted toma coca, tome coca sin azúcar y no hay ningún problema. No, la ADA dice que la utilicemos como una estrategia de reemplazo a corto plazo, para luego llegar a tomar agua. Entonces no es como, mire, por el tiempo que usted quiera y por la cantidad que quiere toma coca sin azúcar, porque eso es lo mejor. No, es decirle, ok, mientras usted se acostumbra a ir dejando de tomar coca cola todo el tiempo, puede usar coca sin azúcar con la meta final sería llegar a aumentar el consumo de agua, porque es la mejor manera de hidratarnos. El agua es esencial en nuestra alimentación, en nuestra rutina diaria. Entonces, ya que estamos hablando del agua, ¿cuál es la recomendación? Los líquidos es más o menos 1 mililitro por cada kilocaloría que comemos. Entonces, si comemos 1500 calorías, mínimo deberíamos consumir 1500 mililitros de agua. Si son 2000, pues 2000 y así. Otra forma de calcularlo es entre 25 y 30 mililitros por kilogramo de peso al día. O sea, si un paciente pesa 80 kilogramos, lo multiplicamos por 30 y ese resultado sería la cantidad de mililitros que debe consumir esa persona al día. Ok, ya hablamos de las recomendaciones generales, solo hacer un énfasis en que también el paciente que vive con diabetes pues va a variar muchísimo, todas las recomendaciones deben ser personalizadas. Entonces, en estos casos, ¿cuáles son las recomendaciones específicas? Si está asociada la diabetes a una obesidad, pues además de seguir todas las indicaciones que les acabo de dar, debemos dar una restricción calórica para llevar a la disminución de peso del paciente. Si hay presencia de nefropatía, hay que limitar las proteínas a un poquito menos de 0.8 gramos por kilogramo por día. ¿Qué quiere decir esto? Que
Si hay nefropatía, hay que disminuir la cantidad de proteína en la dieta. También, si para todos los pacientes hay que limitar el consumo de colesterol a menos de 300 miligramos por día, pero si el paciente ya tiene los exámenes de laboratorio alterados, específicamente el LDL arriba de 100, la ADA recomienda que se limite el consumo de colesterol de esta persona a menos de 200 miligramos por día. Entonces, esto es básicamente como la dieta, cómo la tendríamos cuáles son las recomendaciones que le tenemos que dar al paciente, pero si no hay acceso pues a eso, al personal de nutrición que planee estas dietas individuales para cada paciente, otra forma que podemos utilizar para dar recomendaciones son utilizar la lista de índice glicémico. Entonces, ¿qué es el índice glicémico? Es la clasificación de los alimentos basados en la respuesta postprandial ante ese alimento de la glucosa sanguínea. ¿Qué quiere decir? Que cuando consumimos un alimento, ¿cuál va a ser la respuesta del azúcar en sangre? Dependiendo de esa respuesta, se han categorizado los alimentos en 3 diferentes grupos. Índice glicémico bajo, índice glicémico moderado o índice glicémico alto. ¿Y cuál es la recomendación final? Pues realmente consumir todos aquellos alimentos que tienen un índice glicémico bajo o moderado y evitar los alimentos que tienen índice glicémico alto, como las papas fritas, como el pan blanco, como los Gatorades. Hay listas con N cantidad de alimentos. Aquí les puse unas que está elaborada por la Fundación para la Diabetes. Y es esto, básicamente en cada grupo de alimentos nos pone la lista de estos alimentos. En rojo son aquellos alimentos que están marcados como índice glicémico alto, que quiere decir esto que va a aumentar en una alta cantidad el azúcar en sangre, por lo que debemos evitar el consumo de estos alimentos en específico. Los que están en verdes son todos los que son libres, pues, y los que deberían predominar en la alimentación de estos pacientes. Y los que están en naranja son los moderados, a los que podemos incluir más o menos en la alimentación del paciente. O sea, no todos los días, pero que sí está bien consumirlos. Entonces, estas listas ustedes las pueden revisar y darle una recomendación al paciente como una guía más fácil de cómo debe ser su alimentación. Y solo, como no nos podemos poner a ver el detalle de esta lista, yo les quise hacer un ejemplo de la sandía, que de todas las frutas, si ustedes ven las frutas, casi todas están en verde, y si nos marca la sandía en 75, o sea, tiene un índice glicémico de 75, que eso lo categoriza como alto, y esta sería la fruta en la que no debería estar presente en la alimentación de una persona con diabetes. Todas las demás frutas las podemos incluir respetando las cantidades, y aquellas que estén anaranjadas, como por ejemplo el melón, incluirla de vez en cuando. Ok, pues entonces, para concluir, ¿cuáles serían las metas del tratamiento médico nutricio? Número 1, alcanzar y mantener una evolución metabólica adecuada en lo que refiere a nivel de glicemia, al perfil de lípidos, perdón, se me fue ahí, también la presión arterial. Además, prevenir y tratar las complicaciones crónicas y abordar las necesidades nutricionales individuales. Esto es bien importante recordarlo. Un tratamiento puede funcionar con un paciente, pero no va a funcionar con todos igual. El tratamiento definitivamente tiene que ser individual, y más cuando se habla de la comida, que uno pensaría como, ay, sí, ya, esta dieta es perfecta, se la vamos a dar a todos los pacientes. No es así. El tratamiento nutricional debe ser 100% individualizado. Después, mejorar la salud a través de una dieta saludable de actividad física. No quedarnos con el solo dar las instrucciones de la generalidad de la enfermedad o del medicamento, cómo tiene que usar la insulina, sino que también hacer este énfasis en que tiene que cambiar sus hábitos alimenticios, que tiene que cambiar la actividad de su día a día.
Entonces, meter poco a poco lo de la dieta saludable y lo de la actividad física. Y por último, también promover y mantener el bienestar clínico y psicológico. Se me olvidó mencionarles que en el equipo multidisciplinario también está la psicología y debería ser parte de este tratamiento integral que le vamos a dar a los pacientes. Entonces, básicamente es lograr el bienestar integral. Estas son las referencias que pueden revisar y checar después. Todos los datos son de la última guía de la ADA del 2020, que todos los años sacan una, entonces es información súper reciente. Pues muchas gracias y ahorita sí es el momento para hacer más preguntas o cualquier otra duda que les haya surgido. A ver si se animan, pueden activar sus micrófonos o si no, por medio del chat también está bien. Dice, cuando un paciente tiene obesidad y tendencia a engordar, ¿cuántas comidas meriendas sería recomendable? Ok. La ADA lo que dice es que no hay un patrón específico como que ya le podamos decir como esto para todo el mundo. Entonces, hay que analizar bastante el tratamiento que está recibiendo el paciente, si usa insulina, si no, qué tipo de insulina usa, para apegarlo a esa recomendación. Hay pacientes que podrían quedarse con 3 comidas fuertes al día o hacer 3 comidas fuertes y 2 meriendas. Va a depender mucho de cada caso, pero sí es un buen hábito el incluir meriendas para que en el siguiente tiempo de comida fuerte, por ejemplo, en la merienda de la mañana, para que al almuerzo no llegue con tanta hambre el paciente, que no se quiera repetir o agarrar más tortillas. Entonces, sería una buena práctica, pero no es la recomendación para todos los pacientes. Hay también escenarios en los que el hacer meriendas no es viable, ¿verdad? Por el trabajo que hace, porque no se lo autorizan en su trabajo. Entonces, acoplarnos más o menos, pero sí hay un poco de evidencia con lo de las meriendas, más no es para todo el mundo. Ok, gracias Cintia por su pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguien más que se anime? Bueno, pues si no se animan, espero que aquí dice la limitación del colesterol a 200 miligramos cuando hay LDL elevado debe ser de alimentos que contienen colesterol o de la grasa saturada. Es de básicamente los que tienen colesterol, o sea, estamos hablando de las carnes, de los lácteos, el huevo, o sea, no pasarnos de esos 200 miligramos específicamente. Sí, no es específicamente de colesterol y no en sí de todas las grasas. Las grasas son importantísimas, así que no las podemos quitar. Bien, pues gracias Kimberly. Pues espero que esto les sirva muchísimo en su práctica profesional y me pongo a la orden. Cualquier otra duda que tengan de un paciente mucho más específico, ahí les dejo mis datos, mi correo, para que me busquen y con gusto platicamos de otro tema más específico. Excelente, licenciada. Muchas gracias por tan excelente explicación del tema. Y como habíamos mencionado, cualquier consulta se le puede generar y también recordarles a cada uno de los establecimientos que a partir del 9 de noviembre van a poder estar realizando estas interconsultas al servicio de nutrición a través de la plataforma de Telesan. Entonces, y que comenzaremos con el programa de atención a todo el personal de salud. Entonces, cada uno de ustedes puede recibir esa asesoría a través de la plataforma Telesan para que estén pendientes de los comunicados. Asimismo, también recordarles que hagan el llenado de la encuesta que se les compartió en el grupo y también la acabo de enviar ahorita al chat, de un formulario de satisfacción de todos estos programas que hemos tenido hasta este momento de las capacitaciones en salud. Y mencionarles que esta próxima semana no vamos a tener un encuentro, sino que hasta la siguiente semana hubo una reprogramación de las capacitaciones. El mismo fue compartido para que estén pendientes de los siguientes temas que cada uno de los servicios especializados nos están ofertando. El día de hoy tuvimos el servicio de nutrición, la semana pasada, el miércoles, estuvimos con el servicio de oftalmología y así con cada uno de los posgrados. Entonces, sin más y si ya no hay más consultas, igualmente pueden generar esas consultas a la licenciada o a través del servicio también. Y agradecemos la disposición y su tiempo que se han tomado para
poder compartir esta tarde. Entonces, que pasen bonita tarde y un gusto a cada uno.